Muy buenas tardes a todos, todas y todes. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides también, por supuesto, a esta charla centrada en bisexuales, visibles y con derecho, con el hashtag famoso de visibilidad sin bifobia, en el que vamos a abordar la bisexualidad, la creencia y las fe paganas. En este caso, vamos a empezar, sin ir más lejos, con dos grandes ponentes que tenemos aquí, Jennifer Porcar y, por otro lado, a Norberto. Ahora os diremos de qué entidades son y vamos a pasar sin más a presentároslos. Empezamos por, mira, ¿por qué no? Contigo, Jen. Jen es activista de 29 años de la entidad Castellón LGTBI, afiliada a Castellón LGTBI precisamente desde el 2019, representante de la delegación de la Baidu Show, estudiante de marketing y publicidad, amante del arte, escritora, creadora de contenido online, obsesionada con la tecnología y bueno, actualmente está trabajando como afiliada en Twitch, jugando videojuegos que compiten desde RPG hasta terror. Pues un placer tenerte aquí, Jennifer. Muchas gracias. Todo un placer. Y por otro lado tenemos a Norberto Ceciaro, coordinador de la sección de espiritualidad de Kogan, Madrid. Para quien no sepa dónde está esta entidad está en Madrid. Se considera una persona diversa, inclusiva, ecuménico e interreligioso. Como seguramente, yo no sé si muchas de las personas que nos están viendo conocen qué significa ecuménico, yo te agradecería que lo explicaras. Bueno, ecuménico es un término que se aplica al cristianismo, ¿sí? Y es la interrelación que existe en todas las ramas del cristianismo, ¿sí? Hasta el 1500 tuvimos el catolicismo, ¿sí? En este lado de Europa, pero también existen los ortodoxos rusos, los griegos, que también son cristianos, ¿sí? Y después, obviamente, luego del cisma hay una gran diversidad de cristianismo, ¿no? Que es lo que llamamos los evangélicos, los protestantes, los anglicanos también. Entonces, ecuménico significa que comulgo, ¿sí? o que se comulga con todas estas ramas, digamos, de una misma religión en este caso. Pues, interreligioso es con todas las religiones. Efectivamente, pues muchísimas gracias por ese matiz. Queda ahí dado. Y voy a pasar a haceros un par de preguntas que desde el grupo de políticas bisexuales de FERGTB pues teníamos en mente, pero que, repito, cualquier persona desde sus casas que nos estén viendo y tenga alguna pregunta, que no dude en mandárnosla bien vía Zoom o bien vía YouTube, que se la haremos llegar sin lugar a dudas a nuestras personas ponentes para que os puedan responder. Sin ir más lejos, nuestra primera pregunta es: ¿qué deidades bisexuales conocéis del mundo espiritual pagano? Y vamos a empezar por Jen. Bueno, a ver, decir que hay deidades bisexuales es llevarnos un poco lo supremo, a nuestros dioses, un mundo superior a nosotros, a este mundo físico, ¿no? Yo soy pagana, seguidora del panteón griego, y yo todos los dioses que yo conozco griegos, se podrían considerar bisexuales, pero precisamente porque ellos no se rigen por las leyes humanas, sino por leyes supremas. Entonces no podría nombrarte, o sea, podría nombrarte a Zeus, podría nombrarte a Nix, podría nombrarte a toda la lista de dioses griegos, porque es eso, no tienen la concepción de las distintas sexualidades. ¿Y en tu caso, Norberto? Pues lo interesante justamente del estudio de las religiones comparadas es poder ver la diversidad que hay, en este caso, con respecto a la orientación de bisexualidad, en todas las religiones habidas por haber y en todos los continentes. Tenemos desde hace 3000 años antes de Cristo en Sumeria, Gilgamesh y Enkidu. Tenemos en el panteón egipcio a Seti y Horus, a Neftix. Tenemos también, bueno, en el hinduismo, ¿sí? Tenemos varios dioses con connotaciones bisexuales en el hinduismo. Pues Jen ya ha hablado de
el panteón griego y el panteón romano, ¿sí? Ujú. Entonces, hay muchísimos, muchísimos que si nos ponemos a profundizar, pues podemos encontrar. Bueno, yo personalmente te he traído, para cuando sea el momento, del otro lado del continente, te he traído a dioses bisexuales de indios, ¿sí? Maravilla, ¿eh? Prehispánicos y navajos. Entonces, también tenemos bisexuales en los nórdicos. Pues bueno, donde te apetezca, vamos a encontrar esta orientación sexual si profundizamos realmente en el conocimiento de las religiones y en la comparación de una religión y otra. ¿Y cómo vivían las personas creyentes de estas deidades la orientación de sus dioses, diosas? ¿Se interpretaba esa bisexualidad como algo positivo? ¿Era un tabú o no sé, sencillamente se veía como algo poco relevante? Si quieres empezar tú, ya de paso, Norberto. Pues yo tengo aquí mi opinión personal, ¿sí? Creo que lo habíamos contado antes off the record, ¿no? Tenemos hoy en día, y nuestra cultura europea tiene como una cierta obsesión con respecto a la orientación sexual o identidad de género de la gente. Ujú. Esto no pasaba en la antigüedad. En la antigüedad simplemente los dioses mostraban una realidad que primero y principal ya existía por diferentes causas, ya existía en el pueblo que creaba esta mitología o creaba estos dioses. Entonces, digamos que si en el ejemplo de Zeus, si Zeus es bisexual es porque primero la bisexualidad ya era conocida como una de las tantas personalidades. Con respecto a lo que tú dices, los devotos o creyentes, el rasgo o la conducta o la orientación no es el motivo por el cual uno es devoto de un dios, ¿sí? Ujú. Eso sería como hacer pequeño algo que es muy grande, ¿no? Yo por eso digo que es algo personal. Para mí mi orientación sexual es mi orientación sexual y por ahí es menos trascendente que un montón de otras facetas de mi ser, ¿sí? Y no me define absolutamente para nada. ¿Sí? O sea, así de simple. O sea, hay otros componentes que me parece que son más importantes, ¿no? Pero aquí, en esta cultura que estamos viviendo en las últimas décadas o siglos, pues hay una gran fijación, ¿no? Así que la respuesta es esa. La bisexualidad de los dioses que llamamos paganos surge simplemente de lo que ya se estaba viviendo en esas culturas, por lo cual no era algo que llamase mucho la atención. El tabú pasaba por otro lado, y la devoción a los dioses era la devoción a otras, más allá de la orientación, a otros beneficios que te traía ese dios, ¿sí? Ujú. Entonces, bueno, con quien estuviera manteniendo relaciones era solamente una anécdota. En tu caso, Jen, ¿lo ves igual? Sí, de hecho, yo creo que las sociedades eran tan devotas a sus dioses que tampoco tenían como la etiqueta de bisexuales. Era pues un hombre estaba con un hombre o estaba con una mujer, pero no lo etiquetaban como bisexualidad. Ujú. Lo que sí que, por ejemplo, en la antigua Grecia lo que tenían muy en cuenta bueno, el hecho de que una mujer estuviese con otra mujer no estaba, digamos, no se visibilizaba, pero sí que cuando un hombre estaba con otro hombre se tenía muy en cuenta el estatus social. Digamos que el hombre que tenía un mayor estatus siempre tenía que ser, digamos, el activo. Y después el más humilde se veía en el lugar del pasivo. Lo mismo pasaba con el tema de la edad. El Ujú. mayor era el activo y el más joven era el pasivo. Bueno, ahí nos podríamos meter también en casos con menores y todo eso, que es una movida que no voy a entrar ahí, pero creo que era como mucho más normalizado. Y eso es algo que en nuestra sociedad, en lugar de evolucionar, lo hemos ido perdiendo, porque deberíamos no ponerle la etiqueta de bisexual o de homosexual, sino coger ejemplos, retomar esos ejemplos que nos han dejado
y ser simplemente personas. Es algo que la cultura pagana es muy positivo a la hora de pertenecer a una cultura pagana, que no te ves tan, según mi punto de vista, no te ves como tan restringido a la hora de la sexualidad, ves que tus dioses son tan libres, entonces sientes que tú también puedes serlo y que tienes los mismos derechos de vivir tu vida como a ti te parezca. Pues me lo habéis dejado mucho más claro. No sé si a quien nos ve también, seguro que también. Pero en cualquier caso, yo ahora estaba pensando y en modo de curiosidad, ¿conocéis algún ritual, no sé, o historia fantástica atribuida a alguna deidad bisexual? ¿Podríais contar más sobre ello? Bueno, yo como ya te digo, mis dioses se consideran todos bisexuales. De hecho, hay relaciones con hermanos, tienen hijos por sí solos. O sea que, pero sí que me gustaría leerte una pequeña historia que, bueno, de esto que dices de fantasía, que no es fantasía, pero no. Precisamente por el tema de que ahora hemos entrado en el otoño, me parece una historia súper bonita. Es el mito de Perséfone, el mito del rapto de Perséfone, que seguro que Norberto también lo conoce. Perséfone, hija de Zeus y Deméter, vivía con su madre, apartada del resto de dioses. Un día, como cualquier otro, la joven diosa decidió salir en compañía de las ninfas a recoger flores. La joven Perséfone jugaba feliz con sus amigas las ninfas, ignorante de que alguien la espiaba. Su propio tío, Hades, quien poco a poco se iba enamorando de ella. Un día en el que Perséfone se distanció de las ninfas, Hades decidió que era su momento. Abrió una grieta en el suelo y fue a través de ella como secuestró a la joven diosa. Así fue como Perséfone fue llevada al mundo de las tinieblas y obligada a convertirse en la esposa de Hades. Deméter, como buena madre, se preocupó mucho al no encontrar a su hija y empezó a buscarla con desesperación hasta que encontró el cinturón que su hija había perdido durante el forcejeo. Deméter estaba devastada y furiosa, y fue precisamente por eso que todo lo que hubo sobre ella cambió. El cielo dejó de ser azul y se tornó plomizo. Los árboles perdieron las hojas, las cosechas se marchitaron y lagos y ríos se congelaron. Apolo, dios del sol y la luz, al ver semejante situación, decidió ir al Olimpo y pedirle ayuda a Zeus. Zeus decidió intervenir, informando a Apolo y Deméter sobre el paradero de la joven Perséfone. Pero Zeus, como padre de Perséfone, no tuvo suficiente con descubrir el paradero de su hija. Por eso decidió hablar con su hermano Hades para que la devolviese a Perséfone junto a su madre, y así recuperar el ciclo natural de las cosas. Hades se negó en rotundo a devolver a su bella esposa, de la que estaba locamente enamorado. Así pues, Zeus tuvo que enviar al dios mensajero Hermes para que la rescatara y la trajese de vuelta. Cuando Deméter tuvo por fin a su hija junto a ella, por fin todo volvió a ser como antes, pero Hades tenía un as guardado en la manga. El dios del inframundo había obligado a Perséfone a comer una manzana antes de ser devuelta. Por lo tanto, la diosa estaba obligada a volver junto a él a su mundo de sombras. Fue entonces cuando Zeus decidió intervenir de nuevo con un juicio en el que se acordó que Perséfone permanecería 6 meses con su madre, los meses en los que Deméter concedería al mundo buen tiempo y grandes cosechas, y otros 6 meses con su esposo Hades en el inframundo, durante el cual Deméter estaría tan triste que todo se volvería gris y las cosechas morirían, los meses del frío. Y este es, bueno, un pequeño ejemplo de lo que decía, que los dioses no se rigen por las leyes humanas. El tío raptó a su sobrina, se casó con ella, tuvieron hijos, igual ocurre con hermanos, ocurre, las diosas tienen hijos e hijas sin necesitar una segunda persona, etc. Y bueno, este es una de mis historias favoritas. Mira, unido a esto, Jen,
Justo nos pregunta una persona del público, ¿crearon los dioses con esas características porque así era la sociedad o los crearon así porque era una visión ideal de lo que a los humanos les gustaría ser? Pues yo más que les gustarían ser, pondría la connotación de lo que eran. Creo que lo dije al inicio, ¿no? O sea, la espiritualidad surge como un intento humano de comprender el caos que era la vida. Entonces se daban cuenta de que había día y noche, pues hay un Dios de día y un Dios de noche, porque alguien tiene que crear esto. ¿Sí? Se dan cuenta de que están las estaciones, pues tiene que haber una diosa o una diosa de las estaciones. Y así hay un rayo. No sé qué es el rayo, pues hay un Dios que crea el rayo. ¿Sí? Y así es una forma muy simple que la estoy haciendo, ¿no? Pero es para que comprendamos que en realidad los panteones de dioses es un simple reflejo de lo que se vive de forma natural, que eso ya es divino. ¿Sí? Ya hay una divinidad en lo que se vive de forma natural. Entonces simplemente a nivel personal, y también van a encontrar muchísimos escritos sobre ellos, los hombres lo que hicieron, la humanidad lo que ha hecho fue ponerles estas connotaciones que ya veía a su alrededor para buscarle una explicación. Por eso se llama mitos, ¿sí? Como historia, como fábula. Pero la pregunta era para Jem. Sorry. No, es que me ha dejado un poco descolocada porque es que yo no concibo que la sociedad creara a los dioses. O sea, fueron los dioses los que crearon la sociedad. No sé si me explico. Entonces me he quedado un poco descolocada con esto de crearon los dioses con esas características. O sea, no, es al revés. Es como si a un cristiano tú le preguntas a Dios por qué se le ha creado hombre. O sea, a Dios para un cristiano, el cristiano no ha creado a Dios, Dios ha creado al cristiano, ¿sabes? Pues con las culturas paganas es lo mismo. Entonces a un pagano le haces esta pregunta y se queda un poco loco. ¿Y tú, Norberto, conoces algún ritual atribuido a alguna deidad bisexual? Pues sí, como soy latinoamericano, soy de otro continente, pues te he extraído por lo menos dos ejemplos de otro continente que es el continente americano, ¿no? Uno de la parte latina y otro de la parte, lo que hoy llamaríamos, la parte nórdica, ¿no? La parte de América del Sur. Pues 1400 años después de Cristo ya hay unos registros, antes de que aparecieran, se descubriera, entre comillas, ¿no? A través de América, ¿no? Para este continente, pero ya existía, digamos, ¿no? Entonces ya existía una cultura, ya existían dioses, y uno de los dioses más conocidos en los aztecas es el dios Xochipilli, ¿sí? Que es netamente un dios que aparece como bisexual. Y algo que también quería decir antes es, cuidado con creer que estas religiones no están siendo practicadas hoy en día. O sea, estas religiones, a pesar de que el monoteísmo haya influenciado más a la gente, estas religiones se siguen practicando y sigue habiendo festividades y sigue habiendo, no tan generalizado como podemos encontrar en las religiones mayoritarias, pero cuidado con pensar que esto está muerto, es lo que quiero decir, ¿no? Entonces, en la cultura azteca está este dios que es el dios del amor, el arte, los juegos, la belleza, la poesía, ¿sí? Y también es como si fuera el dios Baco, también es el dios de los borrachos y de las borrachas, ¿sí? Entonces es el dios de la ebriedad. Y en su origen era bisexual porque en sus historias cuentan de estas bacanales que hacía o estos encuentros, estos rituales, y el dios mantenía relaciones sexuales tanto con hombres como con mujeres, ¿sí? Eso es en la cultura prehispánica. Y en la cultura nórdica, en Latinoamérica, ¿no? Y en la cultura nórdica, 1300 años después de Cristo, ya se encuentran estos relatos, ¿sí? Está el dios Ashonutli, que es de una deidad navaja,
¿sí? De los indios navajos. Antes de esa época los navajos vivían en Canadá, por lo cual empezó a haber registros de su existencia cuando ya se mudaron a Estados Unidos. Y literalmente, cuando se cuenta la historia, se dice que que es el primer dios, y por ser el primer dios no se le da ninguna imagen, era bisexual, porque era el primer dios que creó todo. Entonces, y mantenía y seguía creando cosas a través de sus relaciones con un género o con el otro. ¿Sí? Entonces, también, bueno, narran historias de hombres embarazados, por ejemplo. No solamente se creaba con una mujer, sino también se creaba vida con un hombre y a través de, obviamente, una relación sexual. Y viniéndonos ya para aquí, esto es una perlita porque a mí me encanta, ¿no? Más que nada porque estamos en la era de los Avengers, ¿no? Entonces, claro, estamos en la era de los superhéroes y hay a veces dejándonos guiar por estas historias que son fantásticas, yo soy uno de los primeros fans, pues nos dejamos, o sea, incorporamos conceptos que no son, ¿no? Dentro de los nórdicos, dentro de las deidades nórdicas, está Loki, que es el dios del engaño, ¿sí? Pues Loki no es como nos cuentan los Avengers y los cómics, o sea, tiene una historia muchísimo más profunda. Y si bien no es un dios primordial en el sentido de que tiene o sea, una gran relevancia, sí es el dios que está en todos lados. ¿Sí? Es como que, bueno, se le da devoción a Odín, pero igualmente está ahí siempre dando vueltas Loki. Se le da devoción a las valquirias, pero Loki siempre está dando vuelta ahí. ¿Por qué? Porque el engaño lo cubre todo. Y Loki, en las historias del Loki Dios, pues narra que sus transformaciones y sus relaciones con un género o con el otro eran masivas, porque eran una forma a través de la sexualidad de conseguir lo que quería, ¿no? Conseguir el engaño, engañar. Entonces, según la orientación, ¿sí? Pues él mantenía una relación con un género y otro. Y lo más fantástico es que justamente por los Avengers, el culto a Loki hoy ha crecido más. Así que bueno, esas eran las 3 perlitas que quería traerte, que es mucho más profundo de lo que yo... Y no era hijo de Odín, no estaba adoptado, es más, se consideraba que era hermano de Odín, ¿no? A nivel negativo, no hijo. Así, y Thor no aparece ahí dando muchas vueltas como lo conocemos. Sí. Y ser creyente de corrientes no monoteístas, es decir, lo que entendemos como corrientes paganas, ¿es algo positivo para las personas bisexuales? ¿Pensáis que es más fácil aceptar que una persona es bisexual si crees en una deidad no monoteísta en lugar de creyendo en una religión monoteísta? Pues, por ejemplo, Jenny, si me puedes responder, por favor. Yo creo que es un tema complicado porque cuando tú empiezas a descubrir tu sexualidad o tu género, todavía no sabes cuál va a ser tu camino espiritual. Porque, bueno, hablo de aquí en España en general, en Europa, te crían en el cristianismo, por norma general, ¿no? Te crían en el cristianismo, te enseñan la religión cristiana, en las escuelas no enseñan otro tipo de opciones que no sea el cristianismo. Entonces tú llegas a descubrir tu sexualidad antes de pensar, bueno, yo quiero ser cristiana o la alternativa es solo ser ateo o ser agnóstico y ya está, ya no hay nada más. Y cuando empiezas a investigar sobre distintas opciones, distintas creencias, yo por ejemplo, yo conocí primero a los nórdicos, a los dioses nórdicos, después también pasé por el budismo hasta encontrarme como panteísta griega. Y es por eso que te digo, yo cuando me descubrí como panteísta griega, yo ya tenía muy claro que era bisexual. Entonces creo que son 2 conceptos que no se pueden relacionar, por lo menos aquí. Son 2 conceptos que no se pueden relacionar porque si tú me dices que te enseñan a ser
te enseñan la cultura pagana, las distintas culturas paganas desde pequeño, entonces sí que te diría, pues por supuesto que es más fácil reconocerte como bisexual en una cultura pagana que en una monoteísta en general. Pero como no lo hacen, está como muy desenlazado una cosa de otra. ¿Tú opinas igual, Norberto? Pues primero quería comentarte o sea, hablamos, esto suele suceder, ¿no? Monoteísta y pagano como si fuera una antítesis, pero poca gente sabe que existe el monoteísmo pagano. ¿Sí? Hay religiones como el sijismo o el zoroastrismo que son monoteístas, pero pertenecen al paganismo, entre comillas. Y después otra distinción que quería hacer es que el término pagano es un término que viene del griego, que significa rústico, campesino, ¿sí? Lo que podríamos llegar a decir cateto. Y que este término Sí. lo pusieron los cristianos para designar los que sabemos la verdad y los que son ignorantes. ¿Sí? A los judíos pues le cayó algo un poco más florido, gentiles. ¿Okay? Pero que tengamos en cuenta que a pesar de que estamos utilizando la palabra para designar una idea, o sea, en realidad esa palabra designa otra cosa. Y que, bueno, es una etiqueta que fue impuesta por, bueno, los tiempos que corrían, ¿no? Para designar. Yo creo que toda religión, obviamente, cuando uno está en el descubrimiento de su orientación sexual o su identidad de género, uno lo primero que surge es, parece ser que esto solo me pasa a mí. Y entonces lo que empieza a buscar son referentes. Gracias a Dios y a la Virgen Santísima, hoy encontramos en el 2021 más cantidad de referentes que lo que pasaba hace 40 años atrás. Entonces podemos ver series, podemos ver, bueno, obviamente el movimiento LGTB, las redes sociales, o sea, podemos saber que no somos bichos raros, ni por nuestra orientación sexual o nuestra identidad de género. Si uno pudiese encontrar eso en algo tan íntimo que es la búsqueda espiritual, o sea, si eso lo pudiera ver reflejado en las religiones, pues claro que sería algo mucho más facilitador, ¿no? Para que uno no desarrolle la homofobia interiorizada, o en este caso la bifobia interiorizada. Lamentablemente, bueno, claro, los discursos religiosos con respecto a la sexualidad que vivimos en España específicamente, pues son muy desastrosos, son muy oscuros, son muy, digamos, de menos 10. Por lo cual una persona del colectivo LGTB+, que hoy está desarrollándose en las religiones, cómo se presentan hoy en día, monoteístas, ¿no? Judaísmo o cristianismo o islam, pues no va a encontrar un referente y justamente le va a llamar más la atención si tiene la posibilidad de encontrar estos panteones paganos, va a tener más posibilidad de poder vivir la sexualidad con mayor naturalidad. Sí que es natural, pero bueno, como estamos tan condicionados, pues va a tener más posibilidades. Ahora, eso es según lo que uno esté buscando. Yo te puedo decir que sí hay otras personas, no son la mayoría, que lo que van a buscar en la religión es su esencia y no los discursos. Entonces, hay personas que, más allá de la orientación a la identidad de género, en el cristianismo van a buscar el mensaje de Jesús de Nazaret y una vivencia personal, y pasan de los discursos. Y esto también los ayuda, pero son los menos. ¿Sí? Entonces, a tu pregunta, claro, si fuera mucho más conocida la realidad, vuelvo a decir que estas religiones siguen activas, pues claro, la gente lo viviría mucho más tranquilamente. Justamente ayer en la sección de espiritualidad de Kogan tuvimos una entrevista que será estrenada dentro de 10 días en nuestro canal de YouTube, a una persona, una mujer transgénero que practica la Wicca. ¿Sí?
yo como entrevistador la pasé súper chachi y dije, a ver, esta persona tiene 20 años, practica la Wicca, y dije, pero disculpa, tú tienes que tener un lugar y esto lo tienes que dar a conocer. ¿Sí? Porque si no nos quedamos siempre con las dualidades de judaísmo, que existen asociaciones LGTB judías que están en activo en España, pero poca gente lo sabe, si no nos terminamos quedando con el judaísmo, el islam y los mensajes del cristianismo, ¿no? Donde en esas tres religiones hay grupos LGTB que practican y dan otra visión de la religión, ¿sí? Pero es más fácil, pues bueno, o sea, a mí me encantó, tendría que estar en esta charla, ¿no? Para que nos contara sobre las deidades de la Wicca y los rituales. Si esto fuera más conocido, pues el colectivo LGTB la pasaría más chachi, sin cuestionarse tanta cosa. Precisamente en esta línea, Norberto, nos pregunta M31 Andrómeda, ¿es la gente del colectivo más abierta a la espiritualidad pagana? Ay, qué tema. Yo creo que facilita, porque bueno, hemos tenido esta entrevista de la Wicca y justamente la última actividad antes del orgullo fue una entrevista al fundador de Aquelarre Marica, ¿sí? Que hace actividades también en la línea de la relación con la naturaleza y congrega mucha gente. Congrega mucha gente porque no hay etiqueta, y esto es algo no hay juicio, quiero decir. Esto es algo muy natural del ser humano. Uno va donde te acepten tal como eres, y no te hagan rollos. O sea, esto es lo que buscamos todo, más allá de nuestra orientación sexual, identidad de género, es lo que buscamos en la vida todos. Personas que no nos juzguen por quiénes somos y que podamos vivir con una sensación de libertad. Entonces, estas religiones, estas creencias, pues claro, cuando nos practican, porque también la chica de ayer nos contaba que había una parte de la Wicca, un coven de la Wicca, donde eran transfóbogos, ¿sí? Si no, la mujer no estaba asignada al sexo, pues no la aceptaban. O sea, si no pasaba por cirugía, no era aceptada. Entonces, encuentras estas particularidades, pero menos, ¿sí? Entonces, creo que sí. Creo que hay mucha gente igualmente que sigue, porque bueno, eso lo demuestran las asociaciones que hay dentro del cristianismo, dentro del islam, dentro del judaísmo, pero también, aunque no sean muy conocidas, existen personas del colectivo LGTB que cuando conocen, ¿sí? O el chamanismo, hay corrientes del chamanismo que son súper inclusivas y en España existen, cuando conocen que está esta posibilidad, pues se dan una segunda oportunidad para conectarse con la espiritualidad. No sé si he respondido a la pregunta. Sí, yo creo que sí. ¿Tú, Jen, tienes algo que apuntar a esta pregunta también? Sí, yo creo que la respuesta es muy fácil. Las personas que estamos en el colectivo somos más abiertas en la espiritualidad y tenemos la mente más abierta en general. Yo creo que más que gente que está fuera, que no nos conoce, digamos que solo ve un camino y nosotros pues aprendemos a ver todos los que hay. Entonces creo que sí, que por supuesto que la gente del colectivo es más abierta. Tal vez a lo mejor puede ser que no busquen tanto la espiritualidad, que vivan una vida más física, ¿no? Más que espiritual. Pero en general sí creo que la mente la tenemos mucho más abierta. Pues quería trasladaros, lo hemos ido diciendo, pero podría servir también, incluso a modo de resumen, una pregunta que nos llega desde el grupo de políticas bisexuales de FGTB y os la traslado sin más. ¿Creéis que la bisexualidad ha estado presente ya desde los orígenes de la humanidad, mediante sus dioses y los mitos asociados a esas deidades? ¿Y por qué? Sí, yo creo que sí, la bisexualidad ha existido siempre. Creo que ha existido siempre, lo que pasa es que
no se ha dado la visibilidad, se escondía. Incluso si hablamos en general de las personas LGTB, los hombres tal vez sí que lo han tenido un poco en el pasado, lo han tenido un poco más fácil, no se ocultaba tanto, por lo menos hablo desde el punto de vista de la cultura griega, ¿vale? Porque es lo que yo sé. Era como más, hay como más textos, hay como más información sobre lo que hacían los hombres, cómo lo hacían y todo eso. En cambio, lo que hacían las mujeres siempre se hacía como muy a escondidas. Entonces, creo que era más un problema de patriarcado, de sexismo, que de bifobia. ¿Y en tu caso, Norberto? Pues yo creo que la sexualidad ha existido desde que el hombre y la mujer es hombre y mujer. Sí, y luego obviamente tanto la sexualidad como todas las orientaciones sexuales y las identidades de género. Entonces, bueno, desde que el ser humano es ser humano, todo esto ha sido natural, ha surgido natural. Luego, obviamente, se estructuraron como políticas de represión, de tabúes, etcétera, etcétera, que también ha ido cambiando con el tiempo, pero no podemos decir que nada de lo que exista hoy no haya existido hace 4000 años atrás. Nada. Era menos gente, ¿sí? Pero existía. ¿Sí? Entonces, yo creo que toda orientación sexual, toda identidad de género, hoy estábamos off the record hablando de la cantidad de etiquetas, ¿no? Pues todas estas pequeñas variaciones ya existían. Hay momentos en la historia de la humanidad que se ha favorecido más, hay momentos en que le ha sido intrascendente que existiera o no, y hay momentos en los que se ha reprimido. Pero son cuestiones de momentos, no de no existencia. Antes de que se inventara el término homosexual ya existían los homosexuales. Antes de que se inventara el término lesbiana ya existía. Antes de que se inventara el término bisexual y todos los demás ya existían. Así que, ¿por qué? Porque es parte de la naturaleza humana. Así de simple. En ese sentido, no sé, bueno, según en quién creas, yo creo que personalmente, a pesar de que yo practico una religión monoteísta, yo creo que todos los dioses nos han creado así. O sea, yo creo, bueno, ese Dios me ha creado así, pero al Dios, a lo que tú creas, pues te ha creado así. Así que nos ha creado así a todos, y a todas, y a todos. ¿Por qué? No sé, es una de las preguntas que voy a hacerle cuando muera. Porque claro, ¿por qué? Dime, ¿por qué tanto rollo? Podrías haber mandado un mandamiento muy diverso, ¿no? Podría haber mandado a Moisés que diga, escribir en la tabla, mandamiento número 11, no toques las gónadas sexuales al colectivo LGTB, a las mujeres, a las razas, o sea, lo podría haber dicho, no lo dijo, eso es lo que le voy a preguntar. Pues muy interesante. Yo quería saber si hay alguna persona con alguna pregunta más y mientras tanto me gustaría daros un turno de libertad absoluta en tanto de añadir matices o decir todo aquello que os habéis quedado con ganas de decir, si es que tenéis algo. Mientras tanto, mientras se van recibiendo las últimas preguntas, Jennifer, si quieres añadir algo más. Yo podría estar toda la tarde aquí hablando de esto. Te escuchamos, Jennifer, te escuchamos. Bueno, lo que ya hemos mencionado un poco antes por encima del tema de que en las aulas, por lo menos durante la educación primaria, solo se enseña la religión cristiana, creo que sí que deberíamos hacer como un llamamiento a los docentes para que existiera una asignatura de religión, o como quisieran ponerle el nombre, pero en la que te enseñarán tanto el cristianismo, o, todas las religiones monoteístas, también te enseñarán culturas paganas o creencias politeístas, etcétera,
Y para que los niños, una vez crecen escuchando esto y crecen sabiendo que tienen todas las opciones, cuando llegue el momento de decidir cuál quieren escoger, sean ellos los que la escojan, no sean los padres. Creo que es un derecho que todo el mundo tiene y que nos quitan cuando somos bebés. A mí, por ejemplo, me bautizaron con 3 meses. Y yo ahora, yo estoy registrada en la iglesia como cristiana y yo no me identifico. ¿Por qué tuvieron que decidir mis padres cuál es mi camino espiritual? Eso creo que es una de las cosas más importantes y que más me gustaría reivindicar por mi parte. Pues Norberto, si me disculpas, antes de que sigas, justo nos llega una pregunta, o sea que sería ideal que la pudieras responder. Dice, V nos dice, pero en los mitos la bisexualidad era signo de dominación entre esclavo o meteco o personas sin derechos. Es decir, en la polis los maestros también tenían relaciones con los alumnos. ¿Qué opináis? Está bien. O sea, que vamos a ponernos, o sea, no sé cuál es la pregunta, ¿no? O sea, si la pregunta es, ¿tengo que hacer yo un juicio de unos tíos que vivían, o tías de hace 3000 años, con respecto a si era una situación de poder o no, como lo entendemos hoy? ¿O con respecto a esto de los esclavos o no? En realidad, en la antigua Grecia se contrataba esclavos, bueno, se compraba esclavos, para ayudar a la realización sexual de los niños, entre comillas, no adolescentes. Y era parte, como bueno, es parte del juego. No había ningún tipo ni siquiera de tabú. ¿Sí? Lo mismo que los mentores lo hacían y demás, el tabú era otro. No sé si Jenny, no recuerdo si Jenny lo comentó, pero el tabú, cuando uno tenía un mentor mayor, ¿sí? Que la función del mentor era esta persona mayor que tenía relaciones con una persona de su mismo sexo que era menor de edad, era capacitarlo para la vida en la polis, ¿sí? Y el tabú no era que tuvieran relaciones sexuales, porque era, te capacito a nivel sexual, pero te capacito a nivel filosófico, te capacito a nivel, o sea, todos los niveles, para que te introduzcas dentro de la polis. Ahora, el tabú en ese momento era que cuando llegara la mayoría de edad, lo que se consideraba en esa época mayoría de edad, esto no continuara. ¿Sí? Por ejemplo. Entonces, el tabú no era la relación sexual, el tabú era continuar fuera de. Y, bueno, debatir sobre lo que se ha hecho con la esclavitud de todas las razas, no tengo nada que decir. O sea, simplemente de que cuidado con querer interpretar con una mentalidad del siglo XXI cosas que pasaron en el siglo, o sea, antes de Cristo, a nivel tiempo, ¿no? O sea, no podemos, o sea, hemos tenido un proceso de crecimiento, la humanidad. Y en esos crecimientos se cometen errores, y de los errores se aprende y se reestructura. Esa es mi respuesta. Pues muchas gracias, Norberto. Y en cuanto a Jen, mira, justamente nos dice que el Bariel, Jennifer, puedes apostatar, yo te animo a hacerlo. Sí, sí. Así que ahí queda como algo gracioso y una sugerencia también dada. Pues en mi caso me gustaría darte también unos segunditos, Norberto, para que puedas explayarte. Justamente estaba esta aclaración de V, que por cierto os da las gracias por haberle contestado. Así que te doy unos segunditos, Norberto, para que puedas hacer apreciaciones, matices y luego ya pasaremos a conclusiones. ¿Apreciaciones y matices de qué? De cuanto tú quieras decir. De lo que yo quiero decir. Mira, yo Libre. mi único mensaje a nivel personal y desde la sección de espiritualidad de Kogan, a todo el colectivo LGTB+, chicos, chicas, chiques, disculpen, yo esto no lo manejo muy bien, pero es decirles que es tu derecho como ser humano el desarrollar tu espiritualidad, sea la que sea. Porque la espiritualidad, sí, es una parte fundante del ser humano. Todos tenemos inquietudes espirituales, a veces se disfraza como filosóficas, a veces, o sea, todos creemos, tenemos la necesidad de creer. Entonces, pasa de los discursos que sean negativos, ¿sí?
busca realmente cuál es la esencia, y si no sabes dónde buscar, pues búscanos a la sección de espiritualidad de Kogan en nuestras redes sociales, que conocemos, hemos entrevistado y sabemos esto, que en diferentes partes del territorio español existen una pluralidad de creencias y de religiones donde está el colectivo LGTB. Entonces, no tienes excusa para, si realmente sientes una necesidad de búsqueda espiritual, de encontrar el lugar donde puedas desarrollar tu espiritualidad. Todos somos uno, así que si no importa si es monoteísmo, si es esto, si lo otro, o sea, todo es uno, y la espiritualidad, pues date el permiso de encontrar una espiritualidad que te ayude, que potencie tu ser LGTB. Esa es mi reflexión. Y en tu caso, Jennifer, ¿qué sacas de esta charla? ¿Qué conclusión extraes después de haber compartido este espacio seguro y de concienciación? Bueno, yo después de escuchar a Norberto, que me ha gustado mucho como ha explicado bueno, que dentro del cristianismo también como que no hay mentes tan cerradas. Lo que yo creo es que sí, evidentemente, por suerte hemos evolucionado, ya no está la Inquisición y todas esas cosas, y que sí que hay gente, de hecho yo sé de personas que son cristianas, están dentro del colectivo, continúan con su religión y digamos que los aceptan, pero siempre con algunas limitaciones. Entonces creo que ahí hay que seguir también luchando por quitar esas limitaciones. También es que, ya te digo, ya aquí tengo para hablar para rato. También pienso un poco sobre el cristianismo, que principalmente no el cristianismo, sino la iglesia, porque hay que separar lo que es las creencias en Dios con la iglesia. Yo siempre he pensado que tiene que estar, va por separado. Se adaptan a los tiempos por conveniencia. No sé, Norberto a lo mejor está un poco así con esta afirmación, pero primero no se aceptaban los preservativos. Luego, de repente, pasaron a aceptarse. Los matrimonios homosexuales, ahora hace poco hubo como una especie de revolución en Alemania, que ciertas iglesias de Alemania quisieron realizar bodas entre personas del mismo género, y estuvo bastante loco el tema. Entonces, yo la conclusión que saco de esta charla es que tenemos que seguir avanzando, tanto conociéndose las religiones, las creencias, es que no me gusta llamarlo religiones, las creencias politeístas, como evolucionando las monoteístas. Pues os agradezco vuestras reflexiones y vuestras conclusiones. Yo lo que extraigo de esta charla como humilde moderadora y absoluta desconocedora de muchas de las cuestiones que habéis tratado, y creo que lo digo también en nombre del grupo de políticas bisexuales de FGTB, a excepción de Jennifer, que es nuestra representante y que en este caso sí que domina la materia, mi conclusión sí que, y creo que la del grupo, insisto, sería que al final, más allá de cualquier creencia, de cualquier fe, de cualquier otra cuestión, al final, más allá de cualquier característica que nos pueda separar, lo que importa es lo que decía Norberto, ¿no? Que somos uno, somos una, que somos una. Lo que importa verdaderamente es el respeto, ¿no? Y en ese sentido, me vais a disculpar, yo precisamente no soy una mujer muy religiosa, ni mucho menos, pero sí creo en la humanidad, es otra creencia, sin más. Y sí creo que hay gente buena, y sí creo que en algún momento, tal vez en estas religiones, ya sean politeístas o no monoteístas, del tipo que sean, yo creo que en el fondo lo que transmiten es un mensaje de paz, ¿no? Adaptado a los tiempos, no adaptado, pero lo que pretende, ¿no? Su objetivo es la paz. Y creo que con ello nos deberíamos de quedar, ¿no? Con un respeto entre nosotros, nosotras y nosotres, con ese respeto a la diferencia, da igual que seas de una determinada
etnia, que practiques determinada religión o que seas de determinada clase social. Es que al final lo que importa no es nada de eso, sino lo que importa es la paz con nosotros, nosotres, y la paz por y para con los demás, las demás y les demás. Así que yo por mi parte solo quería daros las gracias, porque más allá de compartir o no opiniones o creencias, insisto, lo que se busca es un mensaje de paz, de felicidad, de convivencia y sobre todo, aunque yo no sé de muchas citas, ¿no? Pero sobre todo de amor, ¿no? Y en este sentido puedo citar lo que conozco, que decía Jen, ¿no? A Jesús, que decía amaros los unos a los otros, ¿no? Pues a eso voy, ¿no? A amarse entre todos, todas y todes, y asegurarnos nuestros derechos, ¿no? El derecho a la libertad religiosa, el derecho a tener un espacio seguro en el que poderse expresar, y el derecho elemental, que sería velar por nuestros propios derechos, que se conseguiría a través de una ley LGTBI estatal, que creo que todo el mundo también, como mensajeros de la paz, y no estoy haciendo propaganda, sino lo digo a nivel personal, ¿no? Como mensajeros de un mensaje de amor, pues creo que es lo que buscamos, queremos y necesitamos, porque realmente se necesita, ¿no? Entonces, amaros, amad, y sin ser yo muy religiosa, creo que vamos en la misma línea. Solamente quería daros las gracias por haber participado, ¿no? Por haber expresado puntos de vista diferentes, que siempre está bien escuchar, y yo personalmente, que soy una ignorante en según qué cuestiones, he aprendido mucho. El propio grupo me consta que también, que me está dando feedback justamente ahora. Así que muchísimas gracias por esta preciosa colaboración entre el grupo de Fe y Espiritualidad de FGTB, en representación de Norberto en este caso, que además lleva el área es coordinador del área de Fe y Espiritualidad de COGA. Muchas gracias también, Jennifer, por estar aquí. Jennifer como representante de Castillo LGTBI, también del Grupo de Políticas Bisexuales de FGTB. Muchas gracias especialmente, y no me quiero olvidar de todas y cuantas personas que vean esta charla ahora, que la hayan visto, que hayan escuchado hablar de por primera vez creencia pagana o cualquier otro tema, porque yo lo digo siempre y es así: la transformación social está en todos y cada uno de nosotros, en todas, en todes, y me da igual, ¿no? Cómo lo queramos ver, la forma en la que queráis transmitir un mensaje, lo importante es transmitir un mensaje de amor. Entonces, con ello me quedo, con un mensaje de amor, me quedo con las personas que nos vean. Muchísimas gracias por ello, porque a fin de cuentas, solamente con vosotros, vosotras y vosotres podemos construir un mundo mejor y un respeto para todos, todas y todes. Así que, sin más, me despido. Muchísimas gracias de todo corazón, y gracias de todo corazón también a todas las personas, insisto, que nos han visto, que a partir de aquí van a hablar de esta charla, y a quienes seguramente nos vean más adelante, pues porque no han podido, que también tenemos una vida, ¿no? Así que muchísimas gracias, y sin más, un placer cerrar esta etapa de bisexuales, visibles y con derechos, con esta preciosa charla, y por siempre, ahora y siempre, visibilidad sin bifobia. Hasta pronto a todos, todas y todes.